El Canal 11 realizó un esfuerzo especial y así entrevistamos en diferentes momentos, por eso llevo sacos diversos, especialmente a jóvenes panameños que hablaran de su país y de la importante visita del Papa Francisco, un periodista, un activista social y un académico. Agradezco en especial a Isa García y a Telesur su apoyo invaluable para esta emisión especial que capta toda la complejidad de la visita del Papa a Panamá, aquí en Sacro y Profano. El Papa Francisco en Panamá. ¿A qué viene el Papa Francisco? ¿Qué es la Jornada Mundial de la Juventud? ¿Qué nivel de interlocución tiene el Papa Francisco con los jóvenes, no solamente de Panamá, sino del mundo entero? El Papa y los jóvenes en la Jornada Mundial de la Juventud. Una emisión especial de Canal 11 y bienvenida a Sacro y Profano. Eres una joven activista social, me da mucho gusto recibirte. Cuéntanos, cuando hablamos de juventud, cuéntanos los jóvenes en Panamá, ¿quiénes son? Los jóvenes en Panamá son diferentes sectores: campesinos, obreros, amas de casa, mujeres comprometidas con la lucha, sectores políticos. Panamá tiene una juventud muy amplia, una juventud que día a día sale a representarnos, a aumentar ese crecimiento económico. Sin embargo, ese crecimiento económico que no le llega a las grandes mayorías, donde Panamá ocupa una de las 10 posiciones en la peor distribución de las riquezas. Una juventud que recibe al Papa con alegría, otra que recibe al Papa tal vez en medio de una crisis institucional bañada en actos de corrupción, y otra muy crítica frente a los grandes gastos que se han dado para esta Jornada Mundial de la Juventud. Una juventud diversa, una juventud con diferentes aspectos a nivel nacional, pero que definitivamente celebra las palabras del Papa frente a las realidades que vive en nuestro pueblo y que resalta sobre todo la figura de techo, trabajo y tierra. Que es un tema que él abordó con los movimientos sociales en diferentes ocasiones, sobre todo en Bolivia. Pero dimos, estamos en esta cinta costera, llenos de jóvenes, con mucha energía de todo el mundo, sobre todo de América Latina. ¿Qué significa? ¿Qué recepción hacen estos jóvenes de la palabra de alguien que viene de afuera, que tiene principios morales muy fuertes? Y como dices, Panamá pasa por una crisis de credibilidad por parte de sus autoridades, envueltos en corrupción, en sobornos. ¿Es una palabra esperanzadora de afuera? ¿Esperan eso en Panamá? Definitivamente la llegada del Papa crea esperanza y mucha expectativa dentro de la población panameña. Lo que vemos aquí no es el país que realmente vivimos. Lo que vemos aquí es solamente una parte de la población que acumula las grandes riquezas que producen los más pobres. El país de más afuera, el país que está un poco más alejado, el país pareciera que viviéramos como en dos mundos distintos. Sí. Es un país impactado por la pobreza. Hoy, por ejemplo, el Papa visitaba las cárceles de menores ubicada en las Garzas de Pacora, pero la población de las Garzas de Pacora es una de las poblaciones más impactadas por los niveles de pobreza. Son gente que vive con casas de zinc, gente que vive pisando tierra sin nunca haber podido ni siquiera acceder a algo tan fundamental como lo es el derecho al agua. Esa es la población que visitó el Papa el día de hoy y que agradecemos pueda seguir visitando, porque esta es la población más impactada por esos altos niveles de corrupción, por esos partidos tradicionales, por esos políticos, por diferentes personas que han tratado de saquear las arcas de nuestro Estado para hacerse más ricos y generar más pobreza en un país cuyo crecimiento económico es aplaudido por la región, pero que no llega a las grandes mayorías, que no llega a quien realmente genera ese crecimiento económico. La juventud ha sido firme, necesitamos rescatar el desarrollo económico, porque seguir apuntando a un crecimiento económico y no distribuirlo de forma equitativa es ser hipócrita. Inclusive hemos determinado que los movimientos sociales de Panamá hemos determinado que la figura del presidente actual, Juan Carlos Varela, frente a temas internacionales, es un tema de hipocresía definitivamente. Claro. Ahora déjame preguntarte, tú eres una cristiana no institucional, podríamos cristiana decir. Independiente. Cristiana independiente, es decir,
¿Cómo sientes que impacta esto en la fe, en la creencia de los diferentes estamentos juveniles? ¿Tú crees que la presencia del Papa que viene y que habla bonito y que expresa sentimientos muy estimulantes va a incrementar la fe de los jóvenes en diferentes niveles? Yo creo que hay que saber escuchar al Papa, porque aquí el Papa mencionaba, jóvenes no tengan miedo, hagan lío. Fue lo que más me impactó dentro de lo que ha mencionado todo el Papa Francisco. Sin embargo, los medios decían, hagan lío porque hay que seguir cultivando nuestra religión, hagan lío porque hay que seguir evangelizando. Yo creo que el Papa llevaba ese mensaje de otra forma, hagamos lío porque hay que rescatar lo que nos pertenece a nosotros, hagamos lío por rescatar los derechos fundamentales como la tierra, el trabajo, el techo digno. Definitivamente es un mensaje que envía el Papa Francisco a la juventud y que tal vez otras personas reaccionan de forma distinta, pero yo creo que el mensaje es claro. Nosotros tenemos que garantizar los derechos fundamentales de nuestro prójimo y seguir luchando por ellos. Última cuestión. ¿Cómo viste el comportamiento del Papa en la prisión de los jóvenes? En estos jóvenes que no tienen posibilidades de vivir la libertad y que de una u otra manera los incorpora a todo este movimiento de una manera muy particular. Creo que había mucha esperanza dentro de esos jóvenes, había mucha esperanza porque yo nunca he dicho que los jóvenes que están en las cárceles siempre son victimarios, al contrario, muchos de ellos son víctimas de un sistema capitalista que ha sido excluyente con ellos, víctimas de un sistema que no les ha brindado oportunidad en un sistema educativo eficiente, un sistema educativo donde el mínimo 3,3 es lo que está dentro de nuestro país invertido en Producto Interno Bruto para educación, una sociedad donde 12.000 embarazadas al año se ven, producto de que no existe una educación sexual eficiente. Entonces, definitivamente vivimos en un país muy desigual y la juventud es la que está impactada. Somos fáciles, mucha gente critica el sistema de violencia que se puede ver o los altos niveles delictivos, pero ¿cuántos criticamos a aquellos multimillonarios, aquellos gobernantes, aquellos políticos que nos han robado y que a través de eso podíamos invertir más en educación? Entonces, definitivamente le llevo un mensaje de esperanza, un mensaje de seguir adelante, un mensaje de no dejar de luchar, un mensaje de seguir con la fe puesta en Cristo, como yo me declaro cristiana independiente, pero definitivamente creo y profeso la religión cristiana y yo creo que rescatar esa posición de un Cristo que estaba al lado de los prójimos, que no vestía ni ropa cara, ni siquiera trataba de lucirse ante la vanidad, un Cristo sencillo, yo creo que ese es el mensaje que nos envía el Papa, un Cristo que amó a su prójimo por encima de cualquier cosa. Te agradezco mucho tus palabras, tus comentarios, tu sensibilidad, una sensibilidad agudamente social. Y vamos a otro segmento. Aquí lo que hemos visto es, no hay un joven, no hay una juventud, son varios estamentos juveniles que tienen recepciones diferentes en torno a la visita del Papa. Una palabra externa que viene a crear esperanza en un contexto de corrupción, de cuestionamientos y sobre todo una juventud que tiene mucha expectativa por su futuro. Vamos a una pausa y regresamos y usted está en Sacro y Profano. Regresamos, está usted en Sacro y Profano, estamos en una transmisión especial desde Panamá y estamos siguiendo los pasos de Francisco, pero para hablar, para entender la presencia de Francisco en Panamá, me gustaría comentar, Hugo, muchas gracias por estar acá, Hugo Vera, periodista. Me gustaría que nos ayudaras a los mexicanos a entender Panamá. Panamá, ¿en qué momento se encuentra a la llegada de Francisco? Primero, muchas gracias por esa invitación que me haces, un honor. Pero voy a narrar desde el punto de vista de un periodista aquí en Panamá que se da cuenta de lo que no se va a ver o lo que no va a ver el Papa aquí. Estamos hablando de un país que tiene más de un 20% de pobreza. Estamos hablando de un país que tiene 10 comunidades indígenas y la mayoría de esas comunidades indígenas viven con un 98% de pobreza. Estamos hablando de un país que se jacta de tener grandes rascacielos y edificios, pero donde 1.200.000 personas no tiene vivienda, donde hay 600 asentamientos informales. Asentamientos informales que significan no tener acceso a servicios básicos como el agua potable, la electricidad, sistema de carreteras, salubridad, donde no existe eso. Estamos hablando de un país donde los agricultores no tienen derecho a tierra, donde están peleando contra las importaciones y hay solamente un 23% de la tierra productiva del país que está siendo utilizada
porque el agro no puede competir y eso ha generado situaciones graves de pobreza, situaciones de trabajo. Tenemos una población que más de la mitad devenga salario mínimo, un salario mínimo que no sirve en muchos casos para comprar la cesta básica, para mantener una familia. Tenemos trabajadores que se ven obligados a vivir en las afueras del país para poder adquirir una vivienda más o menos digna, pero que tienen que levantarse a las 3 de la mañana para llegar a un trabajo aquí a las 7 de la mañana y salir nuevamente a las 10 a sus hogares para atender a sus hijos y nuevamente volver a sus trabajos al día siguiente. Básicamente, trabajar para vivir y seguir trabajando. Ahora, la visita se da justo a unos meses de unas elecciones. Son elecciones importantes, son elecciones presidenciales. Es cierto que cada diferentes actores han querido sacar provecho de esta situación, es decir, en cierta manera aprovechar políticamente esta capacidad de convocatoria, esta capacidad mediática para sus intereses. Claro que sí, la clase política en este país siempre se ha sabido valer de cada una de las sensibilidades que tenga la gente. Por ejemplo, en este caso, el Papa Juan Pablo está siendo utilizado más que nada por el partido de turno. Cuando vino en 83, ¿te refieres? En el 83 estamos hablando de que los militares lo utilizaron para como refrescarle la cara a un régimen militar que ya estaba en picada. ¿Okay? Pero ahora en el caso del Papa Francisco, el gobierno, que está muy debilitado porque hay protestas de los sectores sociales, que hay protestas contra la corrupción, protestas del sector estudiantil, protestas de los jubilados, busca con esa traída del Papa Francisco, acercándose a ese Papa que es un Papa popular, que es un Papa que lleva un mensaje de amor a los pobres, que lleva un mensaje de justicia social, como de refrescar la imagen antes de las elecciones porque sabe que su partido no tiene posibilidades. Sin embargo, también los otros partidos políticos que pertenecen a las élites también buscan acercarse para poder levantar su imagen en esas próximas elecciones. Todo para la oligarquía criolla en este país tiene un valor y es capital electorero, por decirlo así. Ahí vemos los diputados acercándose al Papa y tratando de acercarse al discurso cuando sabemos que es todo lo contrario. La clase política que nos gobierna en este país gobierna solamente para las élites y esa élite está hoy más que nunca alejada de ese discurso del Papa Francisco. Otro elemento central, y te lo pregunto como joven, Hugo Vera, es ¿qué sientes cuando ves a tanta gente, esta capacidad de convocatoria, miles de jóvenes en las calles con entusiasmo, tratando de hacer interlocución con un anciano, con una especie como de patriarca, alguien que tiene un discurso ético del bien, ¿no? Y uno ve en los rostros de la gente como esperanza en estos jóvenes? Son sentimientos encontrados. Por un lado, uno siente cierto nivel de esperanza en que la juventud sienta admiración por una figura como Francisco, que es una figura que sus principales valores son de la justicia social, de la lucha por los desvalidos, por los que no tienen nada, los sin nombre. Sin embargo, da un poco de miedo también, porque siento que las autoridades muchísimas veces, como ha pasado aquí en Panamá, ocultan el mensaje del Papa Francisco, lo romantizan y lo pierden totalmente de vista. En el caso de la cobertura de los medios, hemos visto que ha sido una cobertura totalmente por encima de la realidad, cosas muy banales del Papa Francisco. La iglesia, ¿cómo percibes la iglesia? En este una país, iglesia conservadora. Una iglesia conservadora y que va en contra del movimiento social. Acá todo cura, por ejemplo, en el caso del cura Héctor Gallego, que ha sido lo más cercano a la iglesia progresista, más progresista, ha sido ocultada totalmente la imagen. En esta Jornada Mundial de la Juventud no se ha mencionado una sola vez el nombre de Héctor Gallego, que era un defensor de los pobres, de los indígenas, de los sin nada, que fue asesinado por el régimen militar, mandado a asesinar por la propia oligarquía de este país por defender las causas que el día de hoy defiende Francisco y sin embargo ha sido olvidado. Entonces esta iglesia ha olvidado a esa esencia que lleva el Papa Francisco. Bueno, como todos sabemos, yo agradezco mucho tu intervención, joven Vera, Hugo Vera, de ver los contrastes. Un papa fresco que ha reivindicado al obispo Arnulfo Romero, que ha reivindicado la acción de compromiso de los obispos a nivel social con los jóvenes y que contrasta con una iglesia que se ha quedado atrás,
que no ha avanzado y que está muy dominada por grupos como el Opus Dei u otros con esas características, y que está sacudida por el mensaje, que no solamente es el mensaje del Papa, es también el mensaje de los jóvenes, las exigencias que da en las parroquias y sobre todo la perspectiva generacional. Así es que tenemos un primer acercamiento, está usted en Sacro y Profano, vamos a una pausa y regresamos inmediatamente. Regresamos, está usted en Sacro y Profano y estamos haciendo un programa especial desde Panamá con la visita del Papa Francisco, y tenemos el placer de estar con el politólogo Richard Morales. ¿Cuáles serían las repercusiones políticas de esta visita? Sabemos muy bien que el gobierno no está muy bien visto, sobre todo por temas de corrupción y temas de erosión, digamos, del poder de estos grupos políticos oligarcas en tierras panameñas. Pero, ¿qué repercusiones pueda tener esta visita cara a los juegos de poder en Panamá? Yo creo que, bueno, y ante todo, muy agradecido por la invitación, No, al doctor. Creo que le da un respiro, un margen de maniobra mayor al gobierno. Este es un gobierno que ha sido básicamente una continuidad del gobierno anterior, que se ha enfocado en inversiones estructurales, en megaobras, pero que no ha hecho la inversión social que tanto requiere el país, ni tampoco las transformaciones institucionales que logren controlar esa corrupción tan fuera de control que hay dentro de nuestro país. Y esto le da un pequeño respiro al gobierno, pero además le permite presentarse como quien logra gestionar un evento de talla mundial, le permite ufanarse de eso ante la oposición, pero debido al vaciamiento ideológico que hay en nuestro país, no logra verdaderamente capitalizar o usar la visita para provecho de su candidato, el candidato oficialista, ni del gobierno, que de alguna u otra manera en Panamá hemos tenido desde la invasión un consenso hegemónico muy fuerte, donde no ha habido disidencias, donde prácticamente todos los gobiernos y todos los partidos tradicionales han estado de acuerdo con las políticas neoliberales que hemos tenido, con el transitismo como modelo de país, que es esa concentración del poder en torno a la zona de tránsito entre el Océano Atlántico y Pacífico, entre la ciudad de Colón y Panamá, y básicamente han concentrado todos sus esfuerzos en esa economía de mover mercancía de un océano al otro. Y ese consenso ideológico transitista es tan poderoso que no ha admitido disidencias y no permite un mayor debate. Ya. Pero de la iglesia, de los obispos, pareciera ser que pasa un fenómeno parecido, con otro nivel, con otro acento, pero pareciera ser que resbala todos estos planteamientos del Papa a la propia iglesia y a los propios obispos panameños. Yo creo que tenemos una iglesia que es reflejo de las relaciones de poder que existen en Panamá, un país con una suma concentración del poder y la riqueza, con una élite política y económica muy fuerte que ha logrado mantenerse en el poder en contra de todo tipo de amenaza, en contra de todo tipo de desafío, y eso se refleja de alguna manera en la propia iglesia panameña, que se ha plegado a estas posiciones muy conservadoras. El debate electoral que tenemos en Panamá se mantiene también dentro del nivel de la superficialidad, es decir, estamos debatiendo sobre la corrupción, pero viéndolo como un tema personal, es decir, la corrupción de las personas. Igual los llamados que hace la iglesia como crítica a los políticos tienden a manejarse en el sentido que ellos como acto voluntario deben dejar de cometer estos actos de corrupción. Es decir, que esa superficialidad se da en las iglesias, en la política, en la propia economía, porque es no ver las raíces de los males que están afectando Panamá, que tenemos un modelo de país que es insostenible, que ha empezado a recibir presión internacional. Hemos visto el escándalo que hubo con los Panama Papers, que ha habido con la presión de la Gafi, es decir, que un modelo de país que se instituyó para proveerle servicios a los grandes capitales de las potencias ha dejado de serle útil a esas potencias y está siendo rechazado por las potencias. Esto responde a una crisis que está viviendo el capitalismo, y Panamá no está teniendo la capacidad de adaptarse
desarrollarse porque nuestra oligarquía, nuestras élites viven de esos negocios, viven de los servicios financieros, de los servicios comerciales, de explotar la posición geográfica y vamos viendo que eso va empezando a generar fisuras dentro del modelo. Panamá es un país que en el último año ha tenido enormes protestas de parte de los productores, del campo, de los campesinos, de los pueblos indígenas, de los jubilados, de los pensionados, del sistema de seguridad social. Es decir, que empiezan a verse fisuras dentro de el modelo de país que hay en Panamá, pero los políticos y la iglesia no están reaccionando ante esto. Richard, te agradezco mucho tus reflexiones, tu análisis y regresamos en un momento. Le recuerdo que está usted en Sacro y Profano. Regresamos, estamos en Sacro y Profano y estamos analizando la visita del Papa Francisco a Panamá en torno a la Jornada Mundial de la Juventud. Y ha sido una visita muy intensa, plagada de jóvenes que han venido de diferentes partes del mundo, especialmente de América Latina, y el Papa ha llegado en un contexto de crisis en un país que está ahogado por la corrupción, por severos señalamientos en tanto a su conducción en términos de desarrollo. Es el país que tiene uno de los menores índices de desarrollo humano, no solamente en el continente, sino en el mundo entero. Y es un país que hemos visto está controlado por una pequeña pero muy poderosa élite de poder. Hemos visto diferentes momentos, la iglesia, la parte social, política, pero queremos conversar en torno al manejo mediático que se hace de toda visita. Y quiero agradecer a Isa García, responsable de Telesur en México, compañera de estas transmisiones, y agradecerte mucho tu disponibilidad para conversar. ¿Cuál es tu opinión del manejo mediático que se ha dado en Panamá en torno a la visita del Papa Francisco? Es una gran pregunta y es algo que he estado reflexionando en estos días, porque estamos en un país que no es donde vivimos y nos llama la atención que hay una cobertura en los medios bastante parecida a la que hacen algunos canales de televisión privados en México. La visita del Papa es un gran acontecimiento aquí y en cualquier parte, y no hemos visto en la pantalla de televisión las voces de esos peregrinos, no hemos visto en las pantallas de la televisión, doctor Barranco, un análisis profundo de los mensajes del Papa. Como hemos dicho antes, se han quedado por debajo, no tocan nunca fondo, siempre van en la superficie. ¿Cómo hacer para tener transmisiones realmente más objetivas? Yo creo que un ejemplo de cómo hacerlo es algo que ya se está haciendo en México. Por ejemplo, las televisoras públicas de México son un ejemplo de cómo hacer este tipo de cobertura. También lo es Telesur, porque vamos al fondo. Hay que ir a lo que significa cada mensaje y cómo puede impactar a la sociedad. Por ejemplo, si estamos en Panamá, conocer el país que recibe el Papa, porque el Papa no ha ido a visitar al 23% de pobres que hay en este país. El Papa no ha conocido más allá de la parte moderna o del casco histórico, porque bueno, ahí en el casco histórico se encuentra la sede de la presidencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde estuvo, se encuentra la Catedral Basílica, donde consagró este altar de Santa María la Antigua. Ese tipo de cosas hay que mostrarlas, pero hay que acompañarlas de un buen análisis, con alguien con mucha sapiencia en temas religiosos, pero que entienda el contexto político por el que atraviesa el país y en el cual se encuentra el país que es sede de una visita del Papa. Yo agradezco mucho tu presencia aquí y estos días que hemos tenido un intenso intercambio en torno a una visita tan importante. Yo también agradezco su presencia aquí en Sacro y Profano. Creo que no hay más que decir que la visita del Papa es muy importante, que exalta lo bueno, pero también las características propias de cada cultura y de cada país. Hemos estado viendo diferentes aspectos de Panamá, tiene cosas maravillosas, es un país hermosísimo, pero también es un país que tiene, como México, como cualquier otro, carencias importantes en términos, sobre todo, de relación de justicia, de desarrollo y de equidad.
Muchas gracias por su presencia y por supuesto yo lo espero la próxima semana aquí en Sacro y Profano.